Si quieres estudiar en Canadá pero no sabes la manera más efectiva para hacerlo sin pagar nada, pero también hacerlo en una universidad de alto nivel, este video es para ti. En este video les voy a contar cómo pueden conseguir una maestría gratis en Canadá en 6 sencillos pasos. No es fácil, pero es posible con preparación. Yo de hecho conseguí mi maestría aquí utilizando estos pasos y la neta es que fue súper sencillo. Entonces ahora sí, vamos a atacar esos 6 sencillos pasos. El paso número 1 para conseguir un posgrado gratis en Canadá es elegir un programa basado en una tesis para obtener la financiación adecuada y conseguir un contrato de trabajo con la universidad como asistente de investigación y asistente de enseñanza, porque las opciones basadas en cursos no ofrecen eso. El paso número 2, revisar los intereses de investigación de un número de profesores en diferentes universidades canadienses. Vamos por el tercero, que es seleccionar 10 hasta 20 profesores que encajen con su interés de investigación en estas universidades. Y luego el paso número 4, enviar un email a cada profesor, es decir, tu potencial supervisor, explicando por qué estás interesado o interesada en trabajar con él con una carta de declaración personal. Una vez que tenemos esa aceptación de parte del profesor, pasamos al quinto paso, que es aplicar formalmente a la universidad. Pero solo hágalo después de tener la aceptación, porque sin esto no va a conseguir absolutamente nada. Y bueno, finalmente lo que pasa es que en el paso número 6, la universidad normalmente le enviará una carta de aceptación formal con su contrato de trabajo como asistente de investigación, Research Assistant o RA para su profesor, y asistente de enseñanza o Teaching Assistant TA para su departamento, también especificando su salario. Esto oscila entre 20 y 25 mil dólares como RA pagados a través de los fondos de investigación del profesor y 10 hasta 12 mil dólares como TA pagados a través del departamento. Eso es cada un año. Bueno, por ejemplo, vamos a ver la Universidad de Calgary. Y después de entrar al sitio web, vámonos a los programas de posgrado aquí. Cuando entramos más en la página, vemos que podemos filtrar nuestra búsqueda, así que voy a elegir una maestría basada en una tesis y filtrar. Bueno, hay tantas opciones en arqueología, artes, biología, ingeniería, psicología, etc. Voy a elegir la ingeniería química y petrolera. Y aquí están todos los detallitos sobre el programa, los cursos, dónde, en qué puedan trabajar después de graduarse, los honorarios y financiación. También lo que he mencionado antes, que un supervisor es necesario y debe estar de acuerdo en supervisar la investigación del estudiante antes de que se conceda la admisión. Bueno, esto es lo que necesitamos para los pasos 3 y 4. Y aquí pueden comprobar los intereses de investigación de cada profesor y bueno, contactarlos por correo electrónico o tal vez llenando un formulario dependiendo de los requisitos de cada universidad. Y bueno, aquí también pueden chequear si el profesor está disponible para aceptar nuevos alumnos o no está disponible. Por ejemplo, voy a elegir este profesor. Y aquí están los áreas de interés de este profesor, su trabajo,
y los requisitos para trabajar con él. Si es algo que te interesa, puedes enviar un correo electrónico a este profesor especificando por qué estás interesado o interesada en trabajar con él en esta área de investigación. Bueno, en este caso tienen que rellenar ese formulario también. La vaina es que tienen que planificar estos pasos con tiempo, prestando atención a la fecha límite de admisión en las universidades y también tener en cuenta que los profesores a veces tardan en responder, algunos no responden en absoluto, eso es normal, así que les recomiendo hacerlo lo antes posible para evitar perder el año académico. Otra cosa que me gustaría enfatizar para que no pierdan el ánimo si el profesor no les ha respondido, porque hay muchas razones para que eso ocurra que están fuera de su control, como por ejemplo, él tiene suficientes estudiantes graduados sin ningún espacio para otro estudiante adicional o tal vez le faltan fondos. Es por eso que necesiten seguir intentándolo hasta que obtengan una respuesta. No hay otra manera. Hasta aquí llega este video, espero que haya sido útil. Si tienen cualquier duda sobre este tema o necesiten más detalles, déjame saber en los comentarios y pues nos vemos en la próxima.